Nacho, yo tengo un interrogante y Claro. tiene que ver con el diagnóstico que hoy tenemos de las EPS, doctor. Es decir, sabemos que las EPS hoy por hoy no dan rentabilidad, que no sería un negocio para quienes la tienen, para quienes las organizan. ¿Hasta dónde pueden durar en ese momento? O sea, ¿hasta dónde pueden durar en ese concepto? Porque si bien ellos están haciendo una labor, no puede perdurar siempre una empresa yéndose a pérdidas. ¿Cuál va a ser el futuro entonces de las EPS? Ya estaba previsto desde el inicio de la Ley 100 que por muchas que hubiera se iban a contraer y que al final de la formación del mercado iban a ser poquitas. No se dijo cuántas. En la década del 90 llegaron a ser un poco más de 250 EPS, en un desorden tremendo, haciendo cosas que no debían hacer. De garaje, como se llama normalmente. En esa época la EPS recibía la cotización. Hoy en día no. Hoy en día nuestra cotización no va a la EPS, va a la ADRES y la ADRES después la distribuye en forma de unidades de pago por capitación. Entonces digamos que se quitó ese riesgo. Y las EPS que han ido sobreviviendo son las que han demostrado mejor manejo del riesgo, mejor manejo financiero, y así y todo, la inmensa mayoría siguen a pérdida. Lo que sucede es que como hacen parte de algunos grupos empresariales, Sí. a esos grupos les interesa mantener por imagen pública, por lo que hablábamos de pronto de la matriz de Boston Consulting Group la vez pasada, mantener esa empresa un poquito a pérdidas porque le genera goodwill o le genera utilidad en otro lado. Y en la actualidad ya se dice que el gobierno puede estar manejando ¿cuánto? 25 millones de colombianos en el sistema de salud con todo lo que ha pasado con las EPS. Más o menos. 25-100. ¿Ah? 25-100. 25 millones 100 mil. La mitad de la población colombiana mitad aproximadamente. de la ¿Cómo población. entender? Y esto es todo, entonces, o sea, ¿cuál es el problema? Si igualmente las EPS siguen, sí, así están intervenidas, siguen. O sea, ¿qué quiere decir esto que el gobierno las está manejando para que la gente nos entienda? Yo creo que ahí hay una mezcla de factores entre los que entran factores políticos y con los cuales pues no me voy a meter ahorita. Pero mire, la EPS tiene que seguir atendiendo 5 millones de usuarios que tiene. Y la EPS va a seguir recibiendo la plata que recibe, que es 1.444.000 por cada usuario del contributivo en promedio, 1.259.000 por cada usuario del régimen subsidiado en promedio. Y eso lo va a tener que seguir manejando y lo va a tener que seguir atendiendo. No importa quién sea el gerente. Entonces, si el gerente es un particular o si el gerente es la superintendencia, que es lo que sucede cuando se interviene algo, la atención tiene que continuar igual. De manera que, inclusive, hemos oído de mucho tiempo atrás que en general el Estado no es muy buen administrador, por lo cual es muy frecuente ver que las empresas que son intervenidas por el Estado generalmente terminan cerrándose. Empiezan siendo intervenidas para administrar, pero terminan con una orden de intervención para liquidar, como ha sido el caso de muchas otras EPS en el pasado. O sea, no porque estén intervenidas, entonces el gobierno ya sí les va a empezar a pagar, o el ADRE les va a empezar a pagar más rápidamente y por esto van a mejorar su situación. ¿O en dónde está el caos en este momento? ¿Es porque el ADRE no le está girando a su tiempo o porque este factor es, sí, José, Y en el complementa? papel, ¿cuál es el beneficio entonces de que la intervenga el gobierno? El papel es teórico. En este momento y en estas condiciones es teórico porque, como le decía, las personas hay que seguirlas atendiendo y lo que se va a seguir gastando esa EPS es lo mismo, porque va a tener, es más, de pronto tiene que gastar más porque la intervención significa unos gastos adicionales. Además de que hay un déficit, la UPC está por debajo de lo que debería estar, tanto en contributivo como subsidiado. Hay otro problema serio que viene desde atrás y es el problema de los techos, los topes que hay cuando a una persona se le reconocen atenciones que no están en el plan de beneficios en salud. Lo explico gráficamente. La EPS recibe 1.440.000 pesos por una persona en el año para hacerle este plan de cosas, que se llama plan de beneficios. Pero a veces a ese paciente le ordenan algo que está por fuera. Un ejemplo, ¿qué puede estar por Algún medicamento que no alcanzó a quedar en este listado y que el paciente lo necesita. ¿El Entonces, no pos? Antes se llamaba no POS, hoy se llama no PBS, exactamente. Okay. Ese medicamento hay que suministrarlo. Y entonces hay unos topes que el gobierno reconoce por ese medicamento, no reconoce el precio completo. ¿Por qué? Porque la EPS recibió 1.444.000 por estas cosas, por esto que está afuera, y que la EPS pagó, no ha recibido plata. Entonces hay unos topes, jamás se le paga todo lo que costó esa tecnología, ese medicamento. Entonces la EPS va acumulando el uso de un dinero que no tenía previsto. Ese dinero es el que desde hace varios años el gobierno, la ADRES, no le está reconociendo a las EPS, los presupuestos máximos, así se llaman. Entonces la EPS, además de que ya tiene un déficit por lo que sucede con la unidad de pago por capitación, está teniendo que sacar dineros para otras tecnologías que no le están reconociendo.
Entonces tiene dos fuentes de desfinanciación. Y por eso las EPS hablan de tanta billonada en deuda. Y yo vuelvo a repetir la declaración de ética que hice la semana pasada. No estoy en representación de ninguna EPS, no tengo nada que ver con ninguna EPS. Después de que me retiré del Seguro Social hace muchísimos años, no le debo nada a la EPS para que no vayan a decir de pronto que es que les estoy haciendo una publicidad pagada.